Capítulo 496. Jake se sorprendió, pero pensó seriamente en la pregunta. Hasta ahora, todo lo que sabía sobre ellos era que los digestores provenían de fuera del universo espejo, que se sentían atraídos por áreas de alta densidad de éter y que también podían engendrar del éter en la atmósfera sin previo aviso. La analogía más cercana que pudo hacer fue la de un virus que destruye y estropea todo a su paso, o la de una espora de un hongo que eclosiona en cualquier lugar después de haber sido suficientemente nutrida. Por supuesto, no había esporas ni contaminación visible, lo que hacía que esta plaga fuera prácticamente imposible de superar. La guerra contra los digestores se remontaba a la creación del sistema acero probablemente hace miles de millones de años, y de lo que estaba seguro era que la invasión de estos alienígenas nunca se había detenido y el oráculo siempre había estado a la defensiva todo este tiempo. No estoy seguro. Ilumíname. Jake finalmente respondió con sinceridad. Podía sentir que Shi también compartía su curiosidad, pero que por su tristeza ella parecía saber ya la respuesta. Milreg lo escudriñó intensamente durante un rato antes de comentar con indiferencia. No eres estúpido. Te lo concedo. Dado que esta es mi última prueba aquí, supongo que puedo contarte un poco más. Los digestores vienen de más allá de tu mundo. Todos nacemos de Latan, llamada Dreama Ether, y nuestra morfología inicial es aleatoria, en su mayoría pequeña. La ubicación del desove también es arbitraria. Aproximadamente el 30% de todos los digestores de rango 0 mueren al nacer debido a una discrepancia entre la ubicación del desove y su morfología. Por ejemplo, imagina un pájaro pequeño apareciendo en el fondo del océano o un ratón que cobra vida en la troposfera. Has visto y sentido cómo el tejido del fluido está conectado a todo este universo. Si eres lo suficientemente receptivo y talentoso, puedes obtener perspicacia, conocimiento, poderes y recuerdos. El Dreama Ether no es muy diferente, donde hay humanos aparecerán digestores humanoides, y eso vale para cualquier especie. Sin embargo, incluso si estadísticamente hablando algunos de estos digestores se volverán excepcionales, siguen siendo invasores. Son rechazados por el universo espejo y su oráculo. Sin embargo, ¿qué pasaría si un digestor engendrara en el cuerpo de alguien o algo? ¿Y si fuera un embrión, un feto o incluso un óvulo? Los ojos de Jake se abrieron un poco cuando escuchó esto. Engendraste en el feto de Milreg cuando aún estaba en el útero. Por eso ella murió y él se volvió loco. Jake se dio cuenta con incredulidad. Solo podía imaginar lo que habría sido de él si un digestor hubiera engendrado dentro de su propio cerebro mientras dormía. Eres un parásito. Jake declaró con disgusto. Comprendió mejor el propósito oculto de esta prueba. Lejos de sentirse ofendido, Milreg se rió suavemente mientras miraba con seriedad un punto distante del cosmos. Te equivocas. Finalmente lo rechazó. Si engendrara en un humano como tú, de hecho lo sería. Un digestor de rango 0 que se genera en tu cuerpo seguramente moriría de inmediato, ya que tu cuerpo espiritual y tu alma son demasiado fuertes para tolerar nuestra existencia. En otras palabras, no podemos ocupar tu espacio para nacer. No tienes nada que temer al respecto. Antes de que nazcamos, nuestra conciencia gira en torno a un pensamiento. Buscamos nacer y devorar. Una vez nacido, un odio indescriptible hacia este mundo nos obliga a destruirlo. Es como si estuviéramos programados para hacerlo. Cuando un digestor genera en un embrión, ya no es necesario acumular Dreama Ether para condensar un cuerpo físico. Nuestras almas rudimentarias simplemente nacerán como son y se fusionarán con el embrión o feto. Sin embargo, porque no hemos absorbido lo suficiente éter, permaneceremos inactivos durante varios años. Debes saber que antes de engendrar un digestor puede permanecer en este estado de suspensión durante décadas. Curiosamente, Milreg de repente le dio una mirada significativa y dijo, si la densidad del éter del mundo es demasiado baja, el anfitrión podría sufrir dolorosas dolencias físicas y seguir comportándose como un ser humano normal. Sin embargo, al despertar su lado digestor, comenzará a cambiar lentamente. Jake frunció los labios sin responder, pero la imagen fugaz de una mujer joven y fea discapacitada con el pelo largo y blanco brilló en su mente. Luego recordó sus cautivadores ojos nacarados. Recordó su ojo izquierdo lleno de un azul marino profundo, pero sobre todo su ojo derecho de un color amatista anormal. Cuando volvió a mirar a Milreg, su ojo dorado y el ojo amatista de Ruby parecían superponerse. Aunque Jake estaba profundamente conmocionado, su reacción fue algo diferente a la que esperaba el digestor. Él estaba enojado. ¿Conocías a Shi? Le preguntó mentalmente a Suya de Oracle con un toque de desaprobación.
Shi no había hablado, pero a través de su vínculo mental pudo sentir sus emociones cuando Milreg hizo esa última revelación. Sus sentimientos eran complicados, con un tinte dominante de dolor, pero definitivamente no estaba tan sorprendida como él. El verdadero Shi lo sabía. Suspiró con nostalgia. Tan pronto como Milreg habló, los recuerdos correspondientes volvieron a mí. Una vez había conocido a una mujer así en el pasado. Terminó muy mal. A Jake le hubiera gustado hacer muchas más preguntas, pero Milreg no le dio la oportunidad. El extraordinario aura alienígena que había ido acumulando lentamente se retrajo abruptamente y su piel rápidamente se puso pálida, casi traslúcida como los muchos digestores que Jake había enfrentado en el pasado. Como su sexto par de dedos, sus otros dedos se alargaron y se cubrieron con una especie de quitina plateada natural. En un instante, el digestor humanoide se transformó en un heroico caballero plateado. Lo poco que quedaba de su capa se rompió en pedazos cuando dos grandes crecimientos membranosos simétricos brotaron de sus omóplatos. Como un jetpack o un avión a reacción, algunos segmentos en los extremos eran más bulbosos que el resto, y de ellos se filtraba una luz suave, dorada, similar a un plasma. Para terminar, dos largos cuernos dorados de unos 20 centímetros sobresalían a cada lado de su frente y en el lugar de su glabela la piel se rasgó de una manera inquietante para escupir el enorme Fluid Grandmaster Core que hasta ahora había sido la fuente de sus potestades. Después de escupir el Fluid Core, el espacio entre sus ojos se cerró y su segundo ojo también se volvió amarillo. Milreg luego cerró los ojos con un ronquido prolongado y la sensación de peligro de Jake se hizo más fuerte. Lenta pero seguramente aumentó la distancia entre ellos, pero solo había retrocedido unos pocos metros más cuando su enemigo reabrió bruscamente los ojos y lo miró con la misma calidez humana que una anémona de mar. Gracias por escucharme. Declaró con apatía, su supuesta gratitud faltaba en su rostro. Por desgracia, es hora de terminar con esto. Milreg ha investigado mucho sobre los digestores con la esperanza de deshacerse de mí, o más bien de su propia naturaleza. Todo está en el purgatorio. Por eso, tengo que conseguirlo. Espero que me perdones. Y ahora, muere, por favor. Con un fuerte golpe, el cuerpo de Milreg se salió de su posición y casi instantáneamente reapareció ante Jake. Sin inmutarse, dio un puñetazo hacia adelante a una velocidad aparentemente lenta, pero de hecho fue terriblemente rápido. Jake ni siquiera tuvo tiempo de procesar completamente lo que venía hacia él cuando ya estaba escupiendo sangre a varios kilómetros de distancia, sus órganos internos completamente rotos. Preparado desde el principio para lo peor, Jake dejó que su Aether Sand Core y la lava del purgatorio lo vigorizaran mientras se concentraba en su Mirtarian Sig para detectar al enemigo. Milreg inmediatamente siguió con un segundo golpe, pero esta vez reaccionó a tiempo. Una patada de látigo fue directo al lado izquierdo de su cabeza, pero logró lanzar su torso hacia atrás para esquivarlo a tiempo. Casi al mismo tiempo, la otra rodilla de Milreg se clavó sin piedad en su hígado y continuó su trayectoria ascendente hasta que sonaron múltiples grietas cuando sus costillas se partieron una tras otra. Jake luego tomó represalias con un golpe de espada lateral hacia la garganta, pero su oponente simplemente paró el ataque con un dedo antes de enroscarse a su alrededor como una pitón feroz para romperle el brazo con un giro brusco. Inhalando bruscamente para sofocar el dolor, Jake ignoró sus heridas y una ráfaga de calor brotó de su cuerpo para hacer retroceder a Milreg que estaba pegado a él, pero este último simplemente protegió su rostro bajo otra capa de quitina plateada para absorber la explosión. Luego inmediatamente conectó con un desagradable cabezazo. Con un crujido repugnante, la cabeza de Jake fue echada hacia atrás y comenzó a sentirse mareado. En los segundos que siguieron, usó todas sus habilidades, todos sus instintos y todas las técnicas que había aprendido en vano, y sus lesiones aumentaron a niveles inseguros. Las defensas, la velocidad, los reflejos, los instintos de lucha y la fuerza del enemigo lo superaban en todos los sentidos y sin su pasiva de sanación acelerada y la indulgencia de Milreg, habría estado muerto hace mucho tiempo. Este último claramente estaba jugando con él como un gato con un ratón y ese mismo pensamiento era insoportable para él. Su ego y orgullo no podían soportar tal humillación. La impotencia que sintió en ese mismo momento lo transportó de regreso a los ansiosos días de su juventud cuando cualquier cosa que hiciera nunca fue suficiente y sintió que no tenía control sobre nada.
Cuando recibió su brazalete, se juró a sí mismo que tomaría su destino en sus propias manos y se negó a perecer como un perdedor, aunque fuera solo por un tutorial. Mientras recorría rápidamente los recuerdos contenidos en la brizna de plata que se había fusionado con su alma, Jake buscó a través de ellos una técnica que lo sacaría de este lío, sin éxito. Había muchos conocimientos y técnicas para controlar el cuerpo espiritual, pero eran demasiado avanzados o demasiado rudimentarios para ser de utilidad aquí. Ese breve instante en el que dividió su atención terminó siendo su perdición. El brillo metálico de una de las garras de Milrek de repente brilló ante sus ojos y su brazo izquierdo fue arrancado de su pecho. Jake se defendió, rociando un chorro de plasma blanco en su rostro, pero solo alcanzó una imagen residual. El enemigo ya había reaparecido detrás de él, con las garras listas para cortar otra extremidad. Barra oblicua. Su pierna izquierda estaba profundamente lacerada y permaneció unida a su torso solo por un trozo de carne. Clam, clam, eslice, eslice. Jake se las arregló milagrosamente para detener 2 golpes con garras con la espada de Sarah, pero en el tercer golpe, Milrek fue directo a por su brazo restante. El brazo que portaba la espada fue arrojado al espacio como un meteoro y al no tener forma de defenderse, su pierna restante fue cortada a su vez con lo que le quedaba de la otra. Ahora no era más que un hombre sin miembros. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 497. Esto debería haberlo hecho desesperar, pero su hambre de victoria y su dedicación a la lucha habían alcanzado por fin un nivel satisfactorio. Ahora estaba en la zona a la que a veces se refieren los mejores atletas. Ahora que estaba en esta condición, la búsqueda de velocidad ya no era relevante y comenzó a controlar cuidadosamente su aether para proteger las partes restantes. Las 27 toneladas de aleación líquida en su poder se convirtieron en una esfera de metal pesado envuelta a su alrededor y procedió a usarla como una especie de arena movediza para engullir los brazos o piernas de Milrek en la menor oportunidad. Cada vez, los puñetazos, patadas y garras del digestor se ralentizaban, pero nunca lo suficiente como para detenerse por completo. Ni su telequinesis, ni su piel de piedra plateada, ni su éter de constitución fueron suficientes para neutralizar la abrumadora violencia de estos ataques. Al final, con cada golpe, un nuevo impacto sacudía sus músculos, huesos y órganos ya reducidos a papilla, y de vez en cuando una garra lograba arrancar un trozo de carne. Después de otro largo minuto de pelea, Jake solo tenía su cabeza y colmillos para pelear, pero gracias a su extraña constitución y sus accesorios, todavía estaba vivo y coleando. Con solo su cabeza para proteger y su intención asesina aún tan fuerte como siempre, finalmente comenzó a encontrar algún tipo de equilibrio entre el poder ofensivo del enemigo y su propio poder defensivo. Usando telequinesis y chorros de plasma para impulsarse a velocidades vertiginosas, su perspicacia mental y sus habilidades de lucha se volvieron gradualmente más nítidas. Justo antes de moverse, retraería la aleación líquida en su almacenamiento espacial, luego inmediatamente la rematerializaría antes de defenderse. Su habilidad para manejar la aleación líquida también estaba en su infancia, y al aplicar los conceptos contenidos en la piedra del alma, comenzó a manipular esta masa de metal líquido cada vez más audazmente. Al principio, los ataques de Milrek no tuvieron problemas para perforar estas esferas de metal construidas sobre la marcha, pero pronto comenzó a notar que Jake se estaba adaptando rápidamente a su velocidad y sus contraataques se volvían cada vez más salvajes. Cuando el hijo de Sigmar hundió sus largas garras en una nueva esfera de aleación líquida por enésima vez, para arrancarle los ojos o arrancarle el cerebro, la esfera se combó instantáneamente para formar una pared de acero de varios metros de espesor. Al mismo tiempo, Jake inyectó millones de puntos de Sharpening Aether desde adentro y cuando metió el brazo en él, Milrek sintió un dolor intenso por primera vez. Cuando sacó urgentemente su brazo derecho, descubrió que la armadura de quitina natural había sido dañada. Mirando fijamente la esfera de aleación líquida, su rostro cayó cuando descubrió que ya no era metal líquido, ni siquiera una pared sólida, sino una masa de microcuchillas afiladas. Está bien, lo pediste. Milrek resopló con malicia. Alcanzando el cosmos, levantó la mano durante unos segundos hasta que un objeto se disparó hacia él con una velocidad tremenda. Cuando Jake vio el objeto después de cancelar su esfera de aleación líquida, se horrorizó al reconocer su pierna derecha que se había desvanecido antes en el vacío sideral. Preguntándose qué haría Milrek con él, se le salieron los ojos al verlo llevárselo a la boca, salivar y luego morderlo como un muslo de pollo. Al instante, una especie de galaxia cristalina apareció detrás de las pupilas del digestor y una red de venas brillantes comenzó a mostrarse a través de su quitina.
Un aura ardiente y una fuerte radiactividad comenzaron a irradiar de su cuerpo, y Jake percibió claramente cuánto más fuertes se habían vuelto su cuerpo y su mente. Mierda, está bien, es un maldito digestor, bien, ya no me importa. Si tengo que morir, le daré una paliza. Jake maldijo para sus adentros cuando finalmente decidió luchar con toda su alma. Todo su cuerpo espiritual y la intención de matar se fusionaron en su ojo izquierdo Mirtarian y con su fuerza mental restante usó lo que quedaba de su telequinesis para empujar el Aether Sandcore hacia él. Hasta ahora se había contentado perfectamente con mantenerlo lo suficientemente cerca para no sufrir quemaduras letales, pero en su situación actual ya no importaba. A 10 metros de distancia, el Aether Sandcore chocó directamente con la parte posterior de su cráneo y su cabeza incandescente, la piel y los músculos faciales se derritieron instantáneamente a pesar de sus múltiples medidas de protección. Por otro lado, obtuvo la explosión de poder que estaba buscando a costa de un dolor inimaginable. Al mismo tiempo, la quitina plateada de Milrek también comenzó a deformarse y humear bajo tal calor y radiactividad y lo hizo más consciente de que el ex gran maestro fluido no era invencible. Morir. Cuando el láser cegador que contenía toda su intención asesina, resolución, alma y, por lo tanto, verdadera voluntad, fue liberado de su ojo izquierdo, junto con el glifo Apex Predator, el glifo Heraldo del Caos apareció vívidamente por primera vez. El láser blanco que operaba tanto en el reino físico como en el espiritual recorrió la distancia en una cantidad de tiempo infinitesimal y Milrek fue alcanzado antes de que pudiera reaccionar. Incluso con sus reflejos inhumanos, no pudo evitar un ataque de alma lanzado a la velocidad de la luz. Ark. El agonizante grito de agonía fue, con mucho, la melodía más dulce que Jake había escuchado jamás, pero estaba demasiado paralizado por su propia alma ardiente como para preocuparse. Sin embargo, vio sangre plateada goteando del casco de quitina fundida de Milrek mientras se agarraba la cabeza con ambas manos, pero su corazón se congeló cuando vio a Milrek enderezarse con indiferencia ni siquiera 3 segundos después. Cuando la quitina plateada se restauró intacta en un abrir y cerrar de ojos más tarde, no quedaba rastro de su ataque final. En cuanto a Jake, hacía mucho tiempo que había almacenado el purgatorio y su Aether Sandcore. La mitad posterior de su cabeza había desaparecido y toda su cara y cerebro se habían tostado hasta quedar crujientes. Era ciego y sordo y sin la visión Aether en su brazalete habría estado en la más absoluta oscuridad. Sin embargo, incluso después de todo esto, su voluntad de luchar seguía intacta a pesar de que su cuerpo espiritual era solo una décima parte de su tamaño original y su punto de verdadera voluntad se había agotado por completo. Sin él, la corrupción se hizo cargo gradualmente y sintió que su conciencia se desvanecía nuevamente. Su cuerpo se volvió inútil, lo guardó en su almacenamiento espacial y se paró ante Milrek en su forma espiritual, que emitía una pequeña cantidad de calor y resplandor que ni siquiera se acercaba a la de una bombilla. Sin embargo, a pesar de su debilitante debilidad y agonizante conciencia, la forma en que miraba a su oponente seguía siendo ridículamente valiente. Reclamaba respeto, incluso de un digestor. No entiendo muy bien a los humanos. Milrek suspiró con un leve ceño fruncido que probablemente era la expresión más cercana a la incomodidad que podía tener un digestor. Eres fuerte. Si hubieras querido, podrías haber huido. Si quisieras, simplemente podrías haber permanecido bajo tu escudo Oracle o regresar a tu mundo natal. Pero al final, solo para proteger a tus amigos, te comprometiste si valieran tu sacrificio por mediocres que sean, deberían haber luchado contigo hasta el final. Los débiles existen para servir a los fuertes, no al revés. Nunca al revés. ¿Realmente valió la pena? Preguntó Milrek con curiosidad al final. Jake no tuvo una respuesta inmediata. Él mismo no estaba seguro y lo había dudado más de una vez. Si no hubiera querido desafiar a Milrek en el fondo para poner a prueba sus límites, tal vez habría compartido la misma opinión. Pero al final, proteger a sus amigos era el objetivo de una de sus misiones de Oracle y ya había dejado morir a demasiados. No se arrepintió. Como respuesta, se preparó para su última pelea, a pesar de que ahora era solo la llama de una vela a punto de apagarse al más mínimo viento. Valió la pena. No fue Jake quien gritó eso. Dándose la vuelta con rigidez, se quedó atónito al descubrir varias figuras familiares que pensó haber salvado con su lucha suicida. Reconoció el peinado rosa y la mirada inocente pero feroz de las dos hermanas. Reconoció los sentimientos conflictivos de miedo y coraje de Kyle, así como la fascinante belleza de Carmine. Por fin, con descarada incredulidad, reconoció a Wyatt. Fue él quien habló.
Ambos vampiros estaban cianóticos por la falta de oxígeno y estaban sufriendo terriblemente, pero sus cuerpos eternos de vampiro les permitieron soportar el castigo. Mientras sus cabezas estuvieran sobre sus hombros, nunca morirían de verdad. Milreg había estado tan concentrado en Jake que él tampoco notó nada de eso y su expresión de asombro estaba tan sorprendida como él. Su legendaria ecuanimidad y gestor definitivamente se sacudió y los síntomas persistentes de la crisis existencial del Milreg original resurgieron en ese momento, estableciendo que la naturaleza humana y digestor de Milreg eran de hecho una y la misma. Al ver la condición de Jake, las dos hermanas se quedaron sin aliento de horror y su alma fue inmediatamente bañada por agradables llamas rosas que combinaban fuego y elementos curativos. Su cuerpo espiritual y su alma dañados se reavivaron instantáneamente y se produjo un nuevo punto de voluntad verdadera con el resurgimiento de su claridad mental. Luego recuperó su media cabeza carbonizada de su almacenamiento espacial y dejó que las llamas rosadas la bañaran sin mucha esperanza. Milreg les permitió hacerlo, observando sus reacciones antes de volver a su habitual frialdad malévola. Si quieren morir juntos, ¿quién soy yo para juzgar? Ven. Capítulo 498. Con un gesto de la mano, hizo una seña al grupo para que atacara y Wyatt tomó la iniciativa con valentía. Ya había sido derrotado una vez, pero al ver a Jake perseverar tanto tiempo en un estado tan terrible, finalmente entendió lo que se estaba perdiendo. Desafortunadamente para él, Milreg ahora tenía las habilidades de los Miltarianos después de devorar la pierna de Jake. Un destello cegador de luz ultravioleta surgió de su cuerpo y ambos vampiros inmediatamente comenzaron a aullar de dolor. Pero esta vez, Wyatt no huyó como un cobarde y apretó los dientes mientras cargaba de cabeza hacia el enemigo, envolviéndose en un espeso halo de energía sangrienta. Su fuerza, velocidad y habilidades de lucha siempre habían estado por encima de las de Jake, y una vez que sus miedos fueron sofocados y sus escrúpulos descartados, al final del día se convirtió en el legítimo descendiente de un progenitor vampiro. /oblicua. La hoja escarlata de su espada ceremonial se hundió profundamente en la armadura de Milreg y sintió que una energía hostil se filtraba por sus venas. Escondida detrás de Wyatt, Carmine apareció con sus numerosas cadenas de sangre cristalizadas y con un hábil salto mortal las colocó alrededor del cuello del enemigo antes de continuar su carrera detrás de él. La cabeza de Milreg se echó hacia atrás de inmediato, pero un simple impulso telequinético fue suficiente para contrarrestar esa fuerza. Su mano derecha agarró tranquilamente la espada de Wyatt atrapada en su armadura, mientras que su mano izquierda pasó entre la cadena de sangre y su cuello y con un fuerte tirón la rompió limpiamente. Sin embargo, en ese magro instante, Kyle había logrado entrar desde arriba, dejándose centrifugar por otra cadena de Carmine a la que se aferraba firmemente, y disparó sin dudarlo con una bazuca futurista que debió desenterrar en algún lugar de la estación. A quemarropa, el misil golpeó a Milreg justo en la parte superior del cráneo y la onda de choque lo aturdió por un momento. Carmine aprovechó la oportunidad para condensar una Blood Albert y con un giro de centésimo octogésimo sobre sí misma, empujó hacia adelante directamente a través de su espalda. Solo la punta logró romper la quitina, pero el impacto lo hizo tambalearse hacia adelante, rompiendo la telequinesis que estaba a punto de bloquear a Kyle. Simultáneamente, Wyatt echó hacia atrás su espada y, al contraer los músculos de ambos brazos, arrancó la placa de quitina dañada por su espada, revelando la carne debajo. Sin dudarlo, hundió los colmillos en la carne vulnerable y succionó con avidez la sangre plateada como una sanguijuela hambrienta. Siguiendo su ejemplo, Carmine saltó sobre la espalda de Milreg y también hundió sus colmillos en su nuca después de fracturar la quitina con repetidos golpes de un Blood Chisel. Kyle, que se estaba alejando en el espacio debido a la reacción violenta de la explosión, abrió mucho los ojos y tartamudeó con pura incredulidad. Es débil. Eso era lo que pensaba cada uno de ellos, incluido Jake. No importa cuánto se haya convertido en digestor, no importa si ha adquirido su línea de sangre, y no importa cuán fuerte se haya vuelto físicamente, Milreg de alguna manera se había vuelto más débil. El mundo lo estaba rechazando, hundiendo su suerte a niveles abismales mientras parecía haber agotado su verdadera voluntad de destrucción en sus ataques anteriores. Su estilo de lucha anterior, una vez basado en el conocimiento previo y los instintos precognitivos de los Fluid Elders, había desaparecido por completo, y era evidente para todos que sin esos códigos de trampa, el hijo de Sigmar era un luchador muy pobre.
En este momento, solo tenía su cuerpo duro y su fuerza bruta para trabajar y el daño que había acumulado en peleas anteriores, primero contra su padre Sigmar, luego contra Hake y ahora Wyatt y los demás, finalmente había afectado su resistencia. Después de que Wyatt le drenó 1 litro de sangre en una fracción de segundo, Milreg logró recomponerse y dejó escapar un rugido rabioso que recordaba a un león herido. Con una fuerte sacudida de su torso, hizo perder el equilibrio a Wyatt y con un codo afilado le pinchó la parte superior del cráneo. Con su otro brazo, agarró a Carmine por su cabello y tiró con fuerza, balanceándola sobre su hombro como si estuviera en un apretón de judo. Sin tierra ni aire, ambos vampiros fueron lanzados al cosmos sin posibilidad de cambiar de dirección y, cuando abrió la boca, se disparó un enorme láser ultravioleta que carbonizó instantáneamente a los dos vampiros. Wyatt erigió una pared de sangre cristalizada para protegerse a sí mismo y a Carmine, pero parpadeaba brillantemente, dispersando una gran cantidad de energía de la sangre cada segundo para resistir los rayos mortales. Al ver su situación, Kyle, que había terminado de recargar su bazooka, volvió a disparar y Hake, cuya cabeza finalmente se había regenerado, usó su anterior Soul Arrow para interrumpir al enemigo. Milreg volvió a espaciarse por un instante fugaz y justo cuando estaba a punto de desatar una técnica enorme, un dolor penetrante inoportuno lo petrificó de nuevo. Girando la cabeza detrás de él, se encontró cara a cara con un hombre lagarto cansado cuyas escamas de arándano no parecían muy saludables. Ese mismo color azul enfermizo se estaba extendiendo gradualmente por todo su cuerpo desde las garras hundidas en el mismo lugar pinchado por la alabarda de Carmine un poco antes. Peter. Hake y los demás se sorprendieron cuando lo vieron con vida. ¿Me extrañaste? Peter se rió telepáticamente por el comunicador debido a la falta de aire en el espacio. Maldita sea, al menos finge, refunfuñó con una mirada falsamente entristecida. Si tienes un poco de coca, un relajante o incluso un cigarrillo, estaré feliz de perdonarte, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta a Wyatt y Carmine, Milreg le enseñó los colmillos al drogadicto y con un giro de 180 grados de la cabeza y la parte superior del pecho abrazó brutalmente al hombre lagarto y con un fuerte giro le rompió la espalda. En lugar de chillar de dolor, Peter escupió un chorro de ácido verdoso directamente en su cara y su espesa quitina plateada comenzó a disolverse en el lugar. Sin embargo, Milreg no se quedó perplejo por mucho tiempo. Al sentir que Wyatt y Carmine regresaban, otro estallido de luz ultravioleta salió disparado de su cuerpo para detenerlos en seco y mientras sostenía a Peter con su brazo izquierdo, la quitina medio disuelta en su cráneo se aclaró y su mandíbula se estiró repentinamente como una pesadilla. Hasta que la abertura supere los 50 centímetros. Con un fuerte chasquido de su mandíbula, la mitad superior de Peter fue cortada en dos, su cabeza y torso terminaron en el estómago de Milreg. Salvo que el escenario con las titanoboas no se repitió. Tan pronto como lo hubo tragado, el digestor escupió inmediatamente su cadáver para evitar la indigestión. Tenía razón al hacerlo, porque lo que salió de su boca ya no parecía un hombre lagarto, sino una abominación. Esta cosa era de hecho un reptil humanoide, pero tenía dos cabezas y un veneno negro pestilente goteaba abundantemente de sus colmillos, garras e incluso de sus púas y escamas. ¡Qué vergüenza! Peter gimió de decepción mientras veía cómo sus nuevos pies de bebé volvían a crecer a una velocidad demasiado lenta para ser de alguna utilidad. El drogadicto cerró los ojos, decidido a morir, cuando un aullido agudo y estridente atravesó los tímpanos de Milreg a pesar de la falta de aire. Su misma alma mostraba signos de inestabilidad y pensó que su cerebro estaba a punto de explotar. Alarmado, giró la cabeza en todas direcciones en busca del culpable y se sorprendió cuando vio a la mujer Wanshe asomándose. Asumió que era una jugadora, pero sus ojos le recordaron a una persona completamente diferente. Minerva. Jeje, no pensaste que iba a dejar que me mataran tan fácilmente, ¿verdad? Ostrexora se rió entre dientes con un siniestro brillo en los ojos. Para que lo sepas, guardo rencor. Siempre arreglo mis cuentas. Minerva ya no tenía su núcleo fluido, ni su cuerpo, pero aún tenía su experiencia como una venerable gran maestra fluida. Al unir fuerzas con Ostrexora, ambas mentes podrían desarrollar un poder notable. Normalmente, la mujer Wanshe habría luchado mucho para recuperar el control de su cuerpo, pero resultó que Milreg era un hombre. Y no cualquier hombre. Mucho antes que Tim, él fue quien provocó su miserable situación. Sin él, Minerva todavía tendría su cuerpo, y sin él, nunca habría tenido que formar equipo con los jugadores masculinos que despreciaba, y mucho menos cometer errores graves como resultado de la corrupción. Milreg fue el culpable. Te mataré, bastardo.
Minerva gritó de repente con la voz aguda y loca de Ostrexora, con los ojos inyectados en sangre. Un latido del corazón retumbó en las cabezas de todos en un radio de cientos de metros, y Milrek sintió una presión extraña en su pecho como si estuviera luchando por respirar aunque no lo necesitara. Al mirar hacia abajo, vio que la energía de sus células comenzaba a escaparse de su cuerpo, convergiendo en una especie de río invisible que fluía hacia Ostrexora. Drenaje de vida. Milrek frunció el ceño al reconocer la técnica enterrada en su memoria hereditaria. Los digestores no obtenían su energía de reacciones exotérmicas primitivas basadas en la metabolización de carbohidratos, grasas y proteínas. Tampoco Jake lo hizo, ya que incluso podía obtener su sustento comiendo rocas. Como Jake había aprendido recientemente durante su epifanía, sus células en realidad podían contener una buena cantidad de éter, fluido y otros tipos de energía más funcionales, incluida la preciosa energía vital que mantenía su cuerpo funcionando normalmente. Reflexivamente, Milrek abrió los poros de su piel y espíritu para absorber más éter para contrarrestar el drenaje de su fuerza vital. Renunciando a la idea de matar a Wyatt-Peter, giró en la dirección opuesta y cargó directamente hacia el dúo Minerva-Ostrexora con la única intención de eliminarlos. Jake, regenerándose tan rápido como pudo, apretó otro láser espiritual en su ojo izquierdo y disparó a Milrek antes de que estuviera completamente cargado. De nuevo sintió el dolor de cabeza y el dolor punzante de su alma siendo parcialmente arrancada de él, pero las llamas regeneradoras de las dos hermanas calmaron inmediatamente la sensación de incomodidad. En cuanto a Milrek, justo antes de llegar a Ostrexora, fue alcanzado por el láser invisible e ineludible y el choque mental inesperado abrió un mini agujero en su cuerpo espiritual cerca de sus sienes. Mareado de nuevo, Jake, que se había recuperado más rápido esta vez, inmediatamente rompió con su conciencia y telequinesis y con un pensamiento cruel hizo que su cerebro implosionara. Ostrexora no se había movido durante todo este tiempo y sonrió sádicamente al ver que la quitina del casco de Milrek se llenaba de sangre y sesos. Con un exultante grito de Banshee, el cuerpo fantasmal de la joven se arrojó en cuerpo y alma en la brecha dejada por Jake y unos segundos más tarde el debilitado cuerpo espiritual de Milrek comenzó a temblar y distorsionar como si estuviera en medio de la agonía. Algunas pesadillas terribles. Wyatt y Carmine no perdieron la oportunidad y contraatacaron con los dientes apretados. Carmine estaba casi medio muerto, pero Wyatt tenía una vitalidad tremenda. En un instante estuvo frente al cuerpo de Milrek y hundió ferozmente sus colmillos en su carne para extraer su sangre plateada. Esta vez, Milrek tardó más en recuperarse y cuando dejó escapar su segundo rugido bestial, sus movimientos se habían vuelto demacrados y lentos, mientras que su quitina plateada se había vuelto gris y opaca con la tez de la madera podrida. Sin embargo, cuanto más cerca estaba de la muerte, más se estaban apoderando sus instintos digestor. Sus ojos dorados brillaron como dos faros en la noche debajo de su casco de quitina y en un abrir y cerrar de ojos más tarde, Minerva dejó escapar un espantoso grito de dolor antes de salir disparada de su cráneo con solo la mitad de su cabeza. A diferencia de Jake, no era su cuerpo físico, sino también su cuerpo espiritual y alma lo que acababa de ser amputado. Tanto Minerva como Ostrexora ni siquiera podían recordar sus nombres después de que les arrancaran el 90% de sus recuerdos. Jake también sufría de una leve pérdida de memoria como la que había tenido al final de su segunda prueba, pero sabía que eventualmente regresaría siempre que existiera una versión intacta de su código Aether dentro de él. Sin embargo, para Minerva y Ostrexora este fue el final. Con una bofetada de revés, Milrek rompió todos los huesos del cráneo de Wyatt y lo envió volando al vacío, pero no a tiempo para esquivar el tercer disparo de bazooka que Kyle le había preparado. Sus anteriores gruñidos muy humanos dieron paso a un gruñido siniestro, bajo y gutural que ya no era humano, y después de mirar asesinamente a Kyle en la distancia, agarró la mitad de la cabeza de Ostrexora con una mano y la engulló entera. Sin atacar inmediatamente después de eso, Milrek los miró con odio con sus ojos amarillos y esperó pacientemente a que sus heridas se recuperaran. El proceso ya no fue instantáneo después de que Wyatt había bombeado la mayor parte de su sangre y energía vital. El drenaje de vida de Ostrexora y su anterior ataque mental también lo habían lastimado gravemente. Los ataques de Carmine y Kyle podrían, en el mejor de los casos, considerarse molestias, pero Jake fue, con mucho, el más destructivo. Su prolongada batalla había desperdiciado mucha energía después de la larga pelea con su padre y estos dos últimos ataques psíquicos combinados con esa todopoderosa telequinesis habían causado un daño extremadamente severo a su alma. En este momento, Milrek también estaba teniendo problemas para recordar su propio nombre.
Obviamente, usar las técnicas enterradas en sus recuerdos estaba fuera de discusión. ¿Terminaste? ¿Has usado todas tus cartas de triunfo? Milreg encontró la fuerza en él para reírse mientras sus heridas terminaban por regenerarse antes que las de sus enemigos. Jake y Wyatt le dirigieron una mirada divertida y algo compasiva. Ambos miraron hacia arriba y miraron un punto detrás de él. Siguiendo su mirada, Milreg volvió la cabeza y se quedó paralizado. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 499. Padre, gimió. Debería haberlo sabido cuando apareció Minerva. Sigmar resultó gravemente herido, pero tenía un cuerpo completo. Era un genuino gran maestro fluido apoyado por este mundo e impulsado por el pasivo cuerpo mirtariano de Jake. Para Milreg, en ese mismo momento, era el peor oponente posible. Asintiendo con agradecimiento hacia Jake y los demás, Sigmar miró a su hijo con profundo dolor antes de dejar escapar un largo y cansado suspiro. Lo siento, hijo. La aventura para ti termina aquí. Lo siguiente que supo fue que el brazo brillante de Sigmar estaba perforando el pecho de su hijo, su corazón latía salvajemente en su mano. El espacio luego se distorsionó alrededor de Milreg y su padre, aparentemente formando un vórtice, y sus cuerpos lentamente comenzaron a romperse como si ambos estuvieran siendo aplastados por una apisonadora. ¿Por qué? Preguntó Milreg, escupiendo sangre plateada con la desesperación de un niño en busca de reconocimiento. Porque la vida es injusta. Sigmar dijo con los ojos llenos de lágrimas. Te he fallado como padre, pero no dejaré que soportes esta injusticia solo. Me quedaré contigo hasta el amargo final. Al escuchar esto, una lucha débil amaneció en los ojos de Milreg, sus ojos amarillos brillaban intensamente, pero por primera vez prevaleció su naturaleza humana. Apretando sus músculos para evitar moverse, dejó que el vórtice moliera sus cuerpos y almas hasta la aniquilación total. Jake y los demás se quedaron mirando la dramática escena hasta que solo sus cabezas quedaron intactas, pero justo cuando parecían estar a punto de desaparecer para siempre, un vórtice millones de veces más grande apareció de repente detrás de ellos con un fuerte y atronador redoble. El vórtice creado por Sigmar se disipó instantáneamente y las cabezas de padre e hijo fueron arrojadas violentamente en direcciones opuestas, con Milreg dirigiéndose directamente hacia el vórtice gigante. Justo cuando estaba a punto de ser tragado por el vórtice, una mano pálida y elegante con uñas doradas apareció fuera del vórtice y agarró la cabeza de Milreg por su cabello. Al mismo tiempo, una presión espiritual abrumadora e impresionante se filtró fuera del vórtice, aplastando las almas de todos los sobrevivientes en el proceso. Simultáneamente, en perfecta sincronía con el inicio de esta presión hostil, una segunda aura espiritual pura y vigorizante brilló contra él, salvando las almas de los jugadores moribundos de la destrucción eterna. Cuando Jake y los demás recuperaron la conciencia, vieron la imponente figura de un guardián de Oracle de pie frente a ellos. Con 4 metros de altura, 4 brazos musculosos, un escudo de energía largo y una armadura plateada futurista cubierta de runas azuladas, parecían indomables. En total, había 12 de ellos y en el centro de su formación circular se encontraba un 13º guardián del oráculo diferente de los demás. Él era quien proyectaba actualmente esta aura pura, protegiendo y curando sus heridas físicas y mentales a una velocidad tremenda. No fue un hechizo etéreo. Su mera presencia ejercía este tipo de efecto sobre ellos. Con más de 25 metros de altura, no se parecía a los otros guardianes de Oracle. Aunque vagamente humanoide, su cabeza estrecha estaba montada sobre un cuello muy largo y era lo que un brachiosaurio podría haberse convertido con varios miles de millones de años más de evolución si los dinosaurios no se hubieran extinguido en la Tierra. Tenía 7 grandes dedos callosos en cada mano y era enormemente musculoso para soportar su gruesa armadura, que habría sido más apropiada en un mecha que en un ser vivo. Numerosas ranuras en forma de cubo de varios tamaños adornaban su armadura y, a primera vista, uno podría haber pensado que era un guardián de Oracle superficial con una inclinación por las piedras preciosas. Excepto que en un escrutinio más detenido, no había lugar para ningún error. Estos cubos de diferentes colores eran Oracle Cubes. Mirando con calma la mano de uñas doradas que había agarrado el cabello de Milreg, los 13 guardianes del oráculo no dijeron nada, pero una de sus enormes manos se posó en la empuñadura de la hoja en sus respectivas vainas. El que parecía ser su capitán frunció el ceño y gritó: «Verxes, ¿a qué esperas para mostrar tu cara?». En respuesta, una risa melodiosa resonó en sus cabezas sin un origen identificable. La risa parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y aquí me preguntaba quién tendría el honor de darme la bienvenida.
La voz igualmente melodiosa sonó esta vez desde el propio agujero de gusano. ¿Cómo estás, Faeir? Sin respuesta. El tiempo no te ha hecho más agradable. Lamentablemente, sigues tan malhumorado como siempre. El misterioso digestor que sostenía a Milreg no se ofendió y continuó la conversación como si nada hubiera pasado. Ustedes los oráculos son demasiado vengativos. Me acabo de comer a su hermano, ¿de acuerdo? No hay necesidad de hacer un gran escándalo. Verxes, ¿sabes por qué estamos aquí? El hombre llamado Fair respondió con sorprendente compostura, considerando las desvergonzadas burlas del enemigo. Ríndete amablemente y tal vez tu muerte sea rápida. Un nuevo estallido de risa melodiosa, esta vez más sostenida, rompió el silencio, y luego el resto del cuerpo del digestor salió despreocupadamente del vórtice para presentar un rostro angelical, aunque teñido de una llamativa vulgaridad. Este digestor era a la vez el digestor más humano y de aspecto más extraño que Jake había conocido. Como Milreg, sus iris eran dorados y emitían una luz suave, pero la similitud terminaba ahí. Anatómicamente, este digestor masculino era tan perfecto como una estatua de un héroe griego antiguo, pero su estatura era normal, alrededor de 6 pies de altura. Su piel era pálida y translúcida, pero la sangre que corría por sus venas no era plateada como la de otros digestores, sino dorada como si el oro fundido llenara sus venas. Detrás de su espalda, 4 majestuosos pares de alas de oro puro se desplegaron por completo con una envergadura total de más de 100 metros. El humano que llevaba estas alas era tan pequeño en comparación que era casi insignificante. Y, sin embargo, fue esta pequeña cosa la que generó esta abrumadora presión. En términos de armadura y armamento, este digestor no tenía quitina, ni protuberancias, ni cuernos, colmillos ni garras. Su cuerpo no podría haber sido más ordinario si ignoraras todos estos pequeños detalles cosméticos. En cambio, iba descalzo y se contentaba con una camisa blanca holgada y una camisa a juego mal abrochada. Realmente era la primera vez que Jake se encontraba con un digestor, que parecía más un serafín sacado de un cuento de hadas que una abominación sedienta de sangre. Incluso su reluciente sonrisa de dientes blancos era fotogénica e inspiradora de confianza. Este digestor estaba destinado a ser adorado, y mirarlo por un breve momento fue suficiente para incitarlos a postrarse en el acto. Cuando los jugadores estaban a punto de hacerlo, Fair en el centro resopló ruidosamente y sus pensamientos de idolatría fueron desterrados de sus mentes. Al darse cuenta de esto, Jake respiró frío y tomó una decisión radical. Activó su escudo de Oracle. Al verlo actuar con tanta decisión, las 2 hermanas más cercanas a él hicieron lo mismo, pero Kyle solo las miró con envidia. No tenía esa habilidad de Oracle. Afortunadamente para él, el escudo de Oracle de Wyatt tenía un radio de 3 ma y amablemente aceptó a Kyle, Carmine, Sigmar y Peter que estaban atrapados afuera. Al verlos actuar, los guardianes de Oracle asintieron con aprobación antes de volver su atención a los 2 digestores. Verxes, el serapín digestor, lanzó una mirada perpleja a Jake, Wyatt y los otros jugadores presentes antes de finalmente retraer su sonrisa y mirar a Fair. No sé quién te envió aquí, pero estás mal informado. Verxes dijo sarcásticamente antes de agregar con frialdad. Si fuera el diseñador antiguo Aas quien hubiera venido en persona, de hecho habría corrido por mi vida. ¿Pero un discípulo común como tú? Incluso si hubiera 1000 de ustedes, aún podría venir e ir como me plazca, por no hablar de un idiota burocrático como tú. Debajo de sus cascos con viseras, los 13 guardianes de Oracle mostraron una ira sorda y la hoja de su cinturón se desenrolló en concierto. Con perfecta coordinación, todos se colocaron en posiciones de batalla, con los escudos levantados y las espadas apuntando al enemigo. Fair, que estaba en el centro de la formación y a solo unos metros de Verxes, comenzó a brillar cuando los cubos de su armadura comenzaron a brillar uno por uno. No sirve de nada. Verxes suspiró y cerró los ojos. Energía incalculable que Jake nunca hubiera creído posible si no la hubiera visto antes en Shion Zolbur y luego comenzó a irradiar de cada uno de los guardianes de Oracle cuando detrás de Fair apareció el espejismo de múltiples cubos más grandes que la vida. Sus superficies se extendían hasta el cielo, haciendo imposible ver la parte superior. Jake reconoció el cubo rojo donde estaban teniendo lugar las ordalías, así como los cubos naranja, cubos amarillos, cubos verdes, cubos azules, cubos negros e incluso los cubos índigo y violeta que nunca había visto antes.
El cielo estaba abarrotado de ellos y con cada presencia adicional, las auras de cada uno de los guardianes de Oracle se disparaban exponencialmente. Detrás de su escudo de oráculo, los sentidos de Jaque estaban obstruidos y no tenía idea de cuál era el efecto de esos cubos, pero el resultado de su escaneo de corto alcance lo aterrorizó cuando descubrió que el nivel de Aether fuera de su escudo ya había superado los 5 millones. El cubo mágico del antiguo diseñador Aas es siempre un espectáculo digno de contemplar. Verxes elogió con asombro sin ocultar su profundo respeto por el creador de esta magia o más bien tecnología. La línea se volvió borrosa entre los dos conceptos después de cierto nivel. Desafortunadamente, repito lo que dije antes. Has sido mal informado. Si no es el mismo Aas o uno de sus supervisores, no tengo absolutamente nada que temer de ti. Déjame mostrarte exactamente dónde estás parado. Estallido. En ese momento, la visión de Jaque se volvió monocromática. Todo se volvió gris y opaco. Solo el propio Verxes seguía siendo colorido. Aún más impactante, se dio cuenta de que su cuerpo estaba completamente congelado, incluido el de los otros jugadores, los guardianes de Oracle, Milreg e incluso el poderoso Fair. Llamando a Shi en su cabeza, se encontró con el silencio, y comprobando su dispositivo Oracle, descubrió con horror que el tiempo había dejado de fluir. Verxes había detenido el tiempo. Entonces, ¿por qué su mente todavía se movía? Jaque se dedicó a pensar en esta pregunta antes de notar la presencia del diminuto halo protector del fragmento de voluntad de Shion Zolbur. El diseñador antiguo había protegido su mente del enigmático hechizo de éter. Con el tiempo congelado, Jaque pudo observar libremente cómo Verxes caminaba alegremente hacia cada Oracle Guardians, empujando con gracia sus corazones antes de pasar al siguiente. Cuando llegó a Fair, una sonrisa traviesa se deslizó por su rostro y se detuvo para no pincharlo con el dedo. En cambio, robó todos los cubos incrustados en su armadura uno por uno antes de alejarse silbando con una bolsa llena de cubos de varios tamaños. Luego, también arrojó la cabeza congelada de Milreg en la bolsa llena de cubos, y felizmente regresó al agujero de gusano gigante de donde vino. Cuando estaba a punto de entrar, giró abruptamente la cabeza hacia Jaque con una expresión dudosa antes de sacudir la cabeza y deslizarse hacia el vórtice. A medida que el vórtice se dispersó, el tiempo se reanudó y todos los objetos y personas recuperaron sus colores. Al mismo tiempo, 12 ondas de choque apocalípticas detonaron donde cada uno de los 12 guardianes del oráculo había sido empujado y Fair dejó escapar un desgarrador grito de rabia. Verxes. Eso fue lo último que vio Jaque. Con ese grito de odio, todos los jugadores fueron enviados de regreso al cubo rojo y cuando volvió a abrir los ojos estaba en la habitación familiar de oscuridad ilimitada que lo había enviado aquí, listo para recibir sus recompensas. La tercera prueba finalmente terminó. Capítulo 500. En algún lugar del vasto universo espejo había un planeta gigantesco vagando solitario en un océano de vacío sin fin. Debido a su tamaño y la absoluta ausencia de cualquier punto de comparación, uno podría haber pensado que este planeta se movía lentamente o quizás no se movía en absoluto, pero de hecho era terriblemente rápido. Este planeta era B842, del sistema ZZ831. En una órbita alta alrededor de este planeta, muy por encima de la altitud donde se encontraban la mayoría de las islas flotantes y Telma, una enorme nave espacial en forma de anillo flotaba sin protección ni escolta. Pero esto no fue una imprudencia. Además de la abundancia de armas pesadas hiperavanzadas que se alineaban en el buque de guerra, a bordo estaban el oráculo supervisor Oros y algunos cientos de oráculos guardianes. Junto a estas centrales eléctricas, el enorme barco no era diferente a una choza de madera y servía simplemente como base de operaciones. Aunque el interior era de un inquietante blanco prístino que delataba la maníaca inclinación de Oros por la limpieza y la pureza, la comodidad y las comodidades proporcionadas eran exquisitamente lujosas, pensadas más para el disfrute de los oligarcas que para una guerra inminente. En la oficina más espaciosa de todas, pero paradójicamente desprovista de muebles para no afectar la inmaculada blancura del escenario, un guardián del oráculo estaba arrodillado con la cabeza inclinada frente a una pequeña criatura de unos 2 pies de altura con un cuello largo y una cabeza pequeña apenas más ancha que una pelota de golf. Este estaba cómodamente sentado en una especie de cuenco de metal que levitaba a 1 metro del suelo y que parecía servir como medio de transporte. Esta criatura era obviamente Oros, el temperamental supervisor de Oracle de B842. En ese mismo momento, aunque su cabeza no tenía ojos, nariz ni boca, su expresión era definitivamente de ira.
No era algo que pudiera determinarse mediante la observación, sino una convicción instintiva. ¿Qué acabas de decir, Garros? Horus vociferaba mientras levantaba sus 3 pequeños dedos sin uñas para agarrar el aire. El robusto Oracle Guardián inmediatamente comenzó a ahogarse. Sabes que no me gusta bromear sobre estas cosas. Si una operación de esta magnitud realmente tuviera lugar con los jugadores bajo mi jurisdicción sin mi conocimiento, juro por mi honor como supervisor de Oracle que rodarán cabezas, habla. Y quiero la verdad esta vez. A pesar del duro trato, Garros siguió fingiendo asfixiarse. A su nivel, no necesitaba oxígeno para vivir y su constitución y vitalidad eran tan altas que no podría morir asfixiado incluso si quisiera. Su actuación fue la patética solución que había encontrado para aplacar al malhumorado Hewok, la especie de Horus, y este último había consentido tácitamente en este método de relajación. No obstante, esta vez el pequeño alienígena estaba realmente cabreado y era mejor no molestarlo más. Todo lo que dije es verdad. El guardián del oráculo tosió, fingiendo una mueca de dolor. Se llevó a cabo una operación encubierta en el Ordeal World XVR842-16-74-45 para capturar a los Serapin Verxes y a un joven Trojan Digestor. La operación falló. Verxes escapó con el Trojan Digestor después de matar a 12 Oracle Guardians. Solo Fair, el capitán del escuadrón, sobrevivió también. Como los pocos jugadores presentes, que tuvieron la previsión de esconderse bajo sus escudos de Oracle a su llegada. Horus, que estaba a punto de estrangularlo nuevamente con su agarre telequinético, tuvo un repentino cambio de opinión al escuchar esto. Fair. ¿Un tipo grande con un cuello largo como el mío? Preguntó el pequeño alienígena con aire emocionado. Lucía un fetiche especial para cualquier raza con cuello largo. Uno solo tenía que mirar el jardín exótico que había construido en la nave espacial en forma de anillo. Había todo tipo de criaturas alienígenas por las que había desarrollado una curiosidad, y lo que todos tenían en común era que tenían cuellos muy largos. Si uno exploraba el jardín con cuidado, incluso era posible encontrar un par de jirafas. Frente a esta pregunta, que iba en contra de la corriente de su anterior cambio de humor, Oracle Guardián Garros miró hacia arriba involuntariamente, pero aún así fue rápido en responder. De hecho, es un saurópodo del sistema VK456. Herbívoro y pacífico al principio, ha evolucionado durante las pruebas para alcanzar su posición. Recientemente, ha llamado la atención del diseñador antiguo AAS, quien lo ha aceptado como un nuevo discípulo. HMMPH, no significa nada. Horus gruñó mientras se desplomaba en su asiento. AAS es ciertamente un gran hombre y no puedo competir con él, pero ese es el problema. Los diseñadores antiguos como él están en otra estratosfera en comparación con el resto de nosotros los plebeyos. Convertirse en su discípulo probablemente significa que se ha unido oficialmente a su facción y se le ha dado rienda suelta en el sistema A5. Discípulos así, AAS tiene billones de ellos. Si me preguntas, nunca ha conocido a su majestad AAS en persona. Yo sí. El pequeño alienígena luego comenzó a recitar con orgullo y fervor todas sus hazañas de armas y, si uno lo creía, había salvado al universo espejo de la aniquilación total en múltiples ocasiones. Uno podría incluso preguntarse por qué todavía no era un diseñador antiguo. Por supuesto, Garros tuvo cuidado de no señalar esto. Si todavía estaba en su puesto hoy, era porque tenía el tacto y las habilidades de observación para hacer el trabajo. Cuando Horus finalmente se quedó sin vapor, Garros se apresuró a agregar. No creo que fueras el objetivo de esta operación. Verxes mató al hermano de Fair y Fair lo odia sin fin. Si puedo decirlo, sospecho que fue usado para socavar la autoridad de AAS. Hay muchos que codician el secreto de la tecnología Cube, y no hay nada como desacreditar a un diseñador antiguo medio senil para socavar su autoridad y obligarlo a mostrar su rostro. El pequeño extraterrestre se acarició la barbilla con una expresión seria y por un corto tiempo se hizo el silencio en la sala blanca mientras repasaba mentalmente todo el informe. Después de un momento, dijo sombríamente. Incluso si yo no fuera el objetivo de todo esto, no me gusta cuando los jugadores bajo mi jurisdicción corren peligro. Al final, uno de ellos está realmente muerto. Ostrexora fue devorada por el digestor troyano. Y su alma fue completamente digerida por él. Incluso el oráculo no puede resucitarla sin reproducir un clon perfecto y sabes lo defectuoso que es este método. En cuanto a la jugadora de los Divinities, va a ser difícil para ella recuperarse. Los Divinities es aún más un dolor de cabeza que tratar con AAS y Verxes y tampoco les gusta cuando nos metemos con su gente. ¿Qué planeas hacer entonces, oh venerable supervisor?
Garros preguntó con una floritura. Uno podría haber detectado sarcasmo en él, pero Oros apreciaba claramente ese tipo de fraseo. Nada. Oros espetó complacido. El Oracle Guardián casi podía imaginarse su rostro engreído a pesar de su falta de boca, ojos y cejas. Observamos y nos ajustamos. Por otro lado, quiero que Jake Wildert, Uya Griffiths y Boris Slominski hagan su próxima prueba en Quanot. Los miembros principales de sus facciones también están invitados si deciden participar como equipo nuevamente. Garros aceptó la orden sin pestañear, pero interiormente no pudo evitar tener reservas. Al final, no pudo abstenerse de comentar. Venerable Oros, sé que eres un subordinado de Yalanue, pero esto te costará mucho de tu cuota. Lo sé, pero no hay mejor cuarta prueba que Quanot para estos evolucionadores. Yalanue se quejará un poco como de costumbre, pero todo lo que se necesita es que uno de ellos se eleve y estará alabando mi valentía y sabiduría hasta el final. De tiempo. Haciendo una pausa por un segundo, Oros dejó escapar un suspiro profundo y agobiado, no del todo en su carácter. Hemos terminado, Garros. Puede que yo sea un supervisor de oráculo de rango 1 y tú un respetable guardianes de oráculo, pero tú y yo sabemos que eso es todo lo que vamos a hacer. No somos débiles, pero estamos demasiado apegados a la vida para entrar en una nueva prueba o librar una batalla con los digestores en el borde exterior. Estos jugadores pueden ser débiles ahora, pero teóricamente hablando, uno de ellos podría superarnos en menos de un mes, completando una prueba todos los días. Si podemos obtener las gracias de uno tal jugador, no tendremos que temer al futuro. ¿Quién sabe, uno de ellos puede ser el nuevo Oracle? Garros frunció el ceño, pero se abstuvo de estar en desacuerdo con él. A pesar de sus palabras optimistas, Oros sabía muy bien lo remota que era esa probabilidad. Para decirlo suavemente, era más exacto decir que era cero. Oracle Guardián luego pasó a informar sobre una gran cantidad de temas, y finalmente agregó varios cientos de nombres nuevos a la lista. Después de eso, se inclinó respetuosamente ante el pequeño alienígena y se retiró para cumplir las órdenes deseadas del pequeño supervisor de oráculo. El tiempo diría algún día si habían tomado la decisión correcta. Lejos de aquí, en la B842, dos figuras caminaban lentamente por un desierto de suelo ocre. Una de estas figuras era alta y maciza, su complexión y musculatura eran tan grandes que la joven que caminaba a su lado parecía una niña en comparación. Muy detrás de ellos se encontraban las ruinas de un antiguo templo donde yacían miles de cadáveres digestor, en cuyo centro yacían un pequeño puñado de cadáveres humanos con armaduras similares a las de las falanges griegas. Todas estas víctimas compartían rasgos físicos distintivos, incluido su largo cabello rubio y ojos dorados, así como su característica piel bronceada. Sin duda, eran mirmirios. Para que estos dos individuos que luchaban en el desierto pudieran escapar, habían renunciado a sus vidas. Varios días después, el dúo se detuvo frente a una llanura desértica idéntica a todas las que habían cruzado en los últimos días. Sin embargo, una expresión aliviada y emocionada cruzó por el rostro de la joven. Apretó con aprensión su mano en el aire frente a ella y milagrosamente se deslizó fuera de su vista, aunque todavía podía sentirla. Retirando su mano, asintió con la cabeza hacia el enorme gigante detrás de ella y los dos procedieron a desabrocharse sus mantos de largo recorrido, revelando así sus apariencias. Cuando las capas tocaron el polvo ocre, se dispersaron como si nunca las hubieran usado. De inmediato, los gritos de los monstruos estallaron en la distancia, pero ninguno de ellos prestó atención. El gigante tenía una melena larga y plateada y ojos del mismo color, piel oscura y curtida, y colmillos y garras largos y translúcidos, que lo hacían aún más aterrador. En contraste, la expresión gentil y pacífica de su rostro estaba algo fuera de lugar. No portaba ningún arma. La joven a su lado era una bonita rubia de ojos dorados, su piel apenas más clara que la de todos los mirmidios que yacían en la sien en ruinas. Había una cierta inocencia y bondad en ella que la violencia de los últimos años no había logrado suplantar por completo. Bajo su armadura mirmidiana exponiendo sus delgadas piernas, su cuerpo una vez débil e inmaculado ahora estaba bien formado y cubierto de cicatrices, pero esto no le quitaba la belleza. Todo lo contrario. Cuando los dos desaparecieron juntos dentro de su primer refugio Oracle, el susurro de la joven resonó en el desierto ahora verdaderamente desierto. Jake, aquí vamos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 501. Mientras Jake esperaba pacientemente los resultados de su ordalia en la más absoluta oscuridad, tuvo una repentina oleada de esperanza cuando la interfaz del sistema Oracle apareció en su rostro, pero pronto se arrepintió. Participante.
Jaque Wildert, terrícola. Evaluación de lesiones en curso. Evaluación completa. Se han detectado lesiones graves y el tratamiento comenzará de forma inminente. El costo del tratamiento se deducirá de sus créditos Ordeal y, si no es suficiente, de sus puntos Aether. Tenga en cuenta que el cuidado realizado en el Red Cube post-Ordeal es 100 veces más barato que en un Green Cube en el exterior. ¿Aceptarás el cuidado? ¿Qué podría responder Jaque a eso, francamente? Estaba reducido a una cabeza, su alma había sufrido mucho después de todos sus ataques espirituales suicidas, sin mencionar el hecho de que su línea de sangre Mytharian estaba en su nivel más bajo desde que lo obtuvo. No había retrocedido en niveles, pero de hecho estaba nerfeado. Si rechazaba la curación, sería genial si pudiera producir el poder de su línea de sangre Mytharian de nivel 1. Bloodline Ignition usado de manera tan abusiva tuvo un precio, sin mencionar el hecho de que llevaría tiempo elevar el nivel de Bloodline de sus nuevas células al mismo nivel que las de su cabeza. Pero, sobre todo, recordaba perfectamente los precios escandalosos mostrados en el Green Cube. Restaurar un cuerpo con solo una cabeza costaba 100 millones de puntos de éter en ese momento y eso fue con sus estadísticas, línea de sangre y biomasa de entonces. Probablemente costaría mucho más hoy. En cuanto a las heridas espirituales, no quería saberlo. Su único consuelo era que los créditos de la prueba se duplicaban en valor con cada prueba y un crédito ya valía 100.000 puntos Aether en su primera prueba. Ahora, cada crédito valdría un total de 400.000 puntos Aether. Con un suspiro fatalista, Jaque aceptó la oferta. No podía ganar todas las veces. En la prueba anterior había obtenido 27 toneladas de aleación líquida y esta vez tendría que gastar sus créditos de prueba para curarse a sí mismo antes incluso de saber cuánto ganaría. Restauración del cuerpo físico. Costo: 5 créditos. Restauración del cuerpo espiritual. Costo: 57 créditos. Restauración del alma. Costo: 247 créditos. Restauración de la línea de sangre. Costo: 48 créditos. Costo total de atención: 359,5 créditos. Mierda. Por un segundo, Jaque casi había pensado que se saldría con la suya, pero la realidad rápidamente se volvió contra él. El oráculo seguía siendo tan astuto y odioso como siempre, y hacía mucho que lo había visualizado como un hombre de negocios codicioso e intratable o un dictador corrupto. En cualquier caso, Jaque tuvo que admitir que la atención fue impecable. Esta era la primera vez que disfrutaba de los servicios de un cubo verde, o al menos de la magia curativa con la que estaban equipados, y tenía que admitir que era simplemente increíble. Aunque no podía sentir su cuerpo en el espacio oscuro del cubo rojo, la recuperación de su alma, cuerpo espiritual y línea de sangre fue la emoción más deliciosa que jamás había experimentado. Ni siquiera el Oracle leal que había usado durante la ordalía podía compararse con esto. Menos de 10 segundos después, todas sus heridas habían sido curadas y el sistema Oracle procedió inmediatamente a informar los resultados de su tercera prueba. Tercera prueba concluida. Tipo: horror. Viaje espacial. Densidad del éter: 20 o 200 pesetas. Número de participantes: 6.694.729. Misión principal: descubrir la verdad detrás del despertar prematuro de la tripulación y los pasajeros del Titán Pearl, así como el misterio detrás de la llamada de ayuda. Penalización por incumplimiento: ninguna. Evaluación de la prueba en curso. Evaluación completa. El resultado es el siguiente. Misión principal. Calificación: perfecto igual más 100. Primera misión secundaria. Ve a la sala de mando y asegúrate de que todos tus compañeros estén sanos y salvos. Calificación: perfecto igual más 50. Segunda misión secundaria. Escapa de las criaturas de Yotaishi en 3 durante el mayor tiempo posible. Puntuación: perfecto. Más 100. Tercera misión secundaria. Encuentra una manera de salir de Yotaishi en 3. Calificación: perfecto igual más 100. Cuarta misión secundaria. Descubre la verdad detrás de lo que realmente sucedió en Yotaishi en 3. Calificación: perfecto igual más 100. Quinta misión secundaria. Intenta mantener con vida a las personas bajo tu protección el mayor tiempo posible. Calificación: promedio igual más 50. Exploración. Calificación: muy buena igual más 32. Proactividad. Calificación: excelente igual más 50. Luchando. Calificación: muy activo igual más 25. Otras hazañas. Explotación N1. Adquisición del purgatorio. Calificación igual más 100. Exploit N2. Inquisitor Masacre, 5, 8.
Rating igual más 100. Exploit N3. Sobrevive a un duelo 1 vs 1 contra Milrek. Rating igual más 200. Explotación N4. Asiste a la pelea de Verxes y Fire y vive para contarlo. Calificación igual más 100. Hazaña especial N1. Rescatar un fantasma. Calificación igual más 10. Hazaña especial N2. Gana una ronda del juego de monstruos. Clasificación igual más 10. Hazaña especial N3. Recluta a un gran maestro fluido en su facción. Índice igual más 30. Hazaña especial N4. Derrota a Milrek como equipo. Clasificación igual más 50. Calificación total. Más 1205. Este puntaje ocupa el primer lugar en esta prueba y en el 0,00000000001% superior de todas las terceras pruebas combinadas. ¡Felicidades! Distribución de recompensas en consecuencia. Recompensa N1. Rango de Oracle más 3 igual sargento mayor de comando, 200, segundo teniente, 400, primer teniente, 400. Recompensa N2. Artefacto de bronce. Purgatorio. La conversión del artefacto fluido en un artefacto etéreo será realizada de forma gratuita por el sistema Oracle. Recompensa N3. El Fluid Master Core desarrollado durante el Ordeal puede conservarse como Aether Soul Core por solo 100 créditos. En caso de rechazo, se le devolverán 200 M Aether como compensación. Recompensa N4. Ordeal Store. 1205 créditos para gastar. Después de deducir el cuidado y contar los 45 créditos que le quedaron, todavía tiene 895 créditos para gastar. Jake sintió una punzada de náuseas al leer la última línea. Fue, con mucho, su mejor puntuación, incluso después de la deducción de curación, pero por eso precisamente fue aún más frustrante. Qué bueno hubiera sido si pudiera haberse quedado con todos estos créditos, después de todo este tiempo, era muy consciente de su incalculable valor. Cada uno de estos créditos podría salvarle la vida en el futuro, dependiendo de lo que le permitan comprar. Perder 359,5 de ellos a la vez fue suficiente para deprimir incluso al más optimista de los hombres. Sin embargo, todavía estaba contento cuando descubrió que los 205 puntos de calificación adicionales se habían contado para el indicador de progreso de su próxima promoción. Rango 13 de Oracle, primer teniente igual 5,125. 10 puntos cuádruples. No le serviría de mucho ya que Jake no tenía ni idea de cómo ganar 5 pesetas cuádruples de manera justa. A menos que una misión de entrenamiento pudiera otorgar tales recompensas, probablemente tendría que masacrar a un planeta infestado de digestores de alto rango para tener alguna esperanza de promoción antes de morir de vejez. Por supuesto, lo primero que hizo Jake con sus puntos fue gastar 100 créditos para mantener y convertir su Fluid Master Core en una Aether Soul Core. Esta prueba le había hecho darse cuenta de lo importante que era tener un órgano así. La primera ventaja fue que era una excelente protección para el alma y podía usarse como un artefacto del alma para lanzar ataques mentales más poderosos, al tiempo que se limitaban los riesgos. La segunda ventaja fue que era un excelente depósito de éter al igual que los cristales de éter utilizados como moneda en el universo espejo, pero mucho más eficaz. Era una pena que los meridianos no se pudieran conservar, pero siempre podía aprender a crearlos él mismo para optimizar su flujo de éter. ¿Alguna sugerencia, Shi? Jake preguntó positivamente mientras recorría rápidamente las categorías de Ordeal Store con su mirada. Pasaron unos segundos antes de que ella se dignara a responderle con un tono gruñón. ¿No tienes algo que decirme primero? Jake sintió un dolor de cabeza al escuchar las palabras de su IA Oracle. Recordando su actitud desagradable durante los últimos minutos de la ordalía, sabía muy bien por qué estaba reaccionando de esa manera. Lo siento, Shi. No era yo mismo. Prometo que no volverá a suceder. Jake se disculpó de inmediato con una cara avergonzada. HMMPH, es mejor que no. Su tono seguía siendo gruñón, pero después de eso sintió que su estado de ánimo mejoraba. El misericordioso Shi lo había perdonado. Honestamente, no la merecía. Sin ella, él no habría logrado ni la mitad de lo que hizo, y ella toleró su mal genio las 24 horas del día, sin juzgarlo nunca y casi siempre poniéndose de su lado. No estaba orgulloso de su conducta tardía en la ordalía, pero todo fue culpa de la corrupción. Al menos, eso es lo que le hubiera gustado decirse a sí mismo. Debido a que había despertado su estadística de verdadera voluntad, lo que le importaba había sido salvaguardado durante su ordalía, y su relación con Shi probablemente no era una de ellas.
Quizás eso era lo que la había dolido tan profundamente, y él se identificó completamente con ella, aunque podía argumentar que su vínculo no se había roto, sino que se había silenciado temporalmente. Afortunadamente, Shi no era del tipo que guarda rencor. Después de su disculpa, ella dejó de mencionar el asunto y reflexionó seriamente sobre su pregunta. Teniendo en cuenta las circunstancias de la última prueba, creo que sería prudente actualizar Oracle Skills Oracle Leal y Oracle Shield. Un Oracle Leal adicional le habría permitido curarse completamente durante su lucha contra Milreg, mientras que un Oracle Shield mejor le habría permitido proteger a sus camaradas y mantenerlo por más tiempo a un costo menor. Dependiendo de los puntos que te queden, también puedes usar el Aether o el Oracle Skill Teleportation. El primero te permitirá teletransportarte a voluntad en distancias cortas, mientras que el segundo te permitirá huir como lo hizo Boris contra Milreg. Boris sobrevivió. Jake no se había dado cuenta. Él hizo. Si tú y él hubieran sido lúcidos y cooperativos con tu Oracle Ice, habrías sabido que nos estábamos comunicando entre nosotros durante tu pelea con Milreg. Jake se abstuvo de comentar. No tenía ganas de frotar sal en la herida. Antes de pedirle consejo a Shi, Jake había estado algo tentado a comprar nuevas habilidades etéreas, manuales o incluso un arma, pero después de escuchar su sugerencia se dio cuenta de que ella tenía razón. Después de gastar 800 créditos, Jake terminó su juerga de compras con las siguientes mejoras. Oracle Shield nivel 3. Se generará un campo de fuerza esférico indestructible que envuelve al propietario del dispositivo Oracle. Alcance máximo. 10 metros. Duración del efecto. 20 segundos. Costo de éter. 200 millones de pesetas de éter por activación. Oracle al nivel 2. El propietario del dispositivo Oracle tendrá sus heridas, independientemente de la gravedad, tratadas al instante. Número de usos. 2 veces por prueba. Pruebas externas. El costo del éter es 1000 veces mayor que el del cubo verde. Oracle Teleport nivel 1. El usuario de esta habilidad de Oracle será teletransportado aleatoriamente dentro de un radio de 10 kilómetros, a menos que se haya establecido previamente un destino. Costo de éter. 200 millones de pesetas de éter por activación. Teletransportación nivel 1. El usuario podrá teletransportarse dentro de su campo de visión y percepción extrasensorial siempre que pueda proporcionar la energía necesaria para el hechizo. Los primeros 3 fueron Oracle Skills y el último fue una Aether Skill. Sin saber qué hacer con los 90 créditos restantes, decidió guardarlos para la próxima prueba. Con su valor duplicándose cada vez, fue una inversión valiosa siempre que pudiera sobrevivir para cosechar los beneficios. Luego, Jake esperó pacientemente en la oscuridad, charlando con Shi para hacer las paces o navegando por el catálogo de Ordeal Store. Unas horas más tarde, la luz apareció en su campo de visión y finalmente pudo dirigirse a la salida. Un momento después estaba de regreso en su isla flotante con el resto de sus compañeros. Y desafortunadamente, un pequeño interrogatorio estaba en orden. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.